La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros hemos decidido ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países a salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz con los objetivos de desarrollo sostenible. Es por eso que hoy voy a iniciar con la clase de la unidad número 1, la clase de la materia Profesión y Valores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico. Y vamos a iniciar esta clase con un modelo de valores, aplicando un modelo de valores para que los alumnos aprendan a poner en práctica cada uno de los contenidos de la materia. Y ustedes están viendo aquí una imagen del mundo en donde está una pintura de una parte de un hombre y una parte de una mujer. Esta imagen está inspirada en el artículo número 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual dice que la educación es un derecho, en el cual dice, en este artículo 26, que la educación debe de desarrollar plenamente la personalidad de un ser humano. También en ese artículo 26 dice que nosotros los maestros, que los sistemas educativos a nivel mundial deben de educar a los alumnos para que ayuden a la ONU en lograr sus programas. Y hoy estamos hablando aquí de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, ustedes están viendo también la imagen de una empresa, Chocosuples, porque es el ejemplo con el que trabajamos durante todo el semestre, de que trabajamos por empresas. En lugar de formar equipos, formamos empresas. Entonces, cada empresa en el salón de clases tiene que crear su empresa y tiene que crear su logotipo. Y también tenemos el logotipo de la Federación Internacional de Ciudades de Valores, porque en el mismo programa de estudios dice que los alumnos deben de conocer lo que son las organizaciones de la sociedad civil, que las organizaciones de la sociedad civil son organismos que ayudan al gobierno, que ayudan a toda la humanidad a ser mucho mejor. Y bueno, vamos a empezar con lo que es el índice de la materia, de los contenidos de la materia por cada una de las unidades. Aquí vemos la unidad 1, que dice la ética como disciplina filosófica. 1.1, ética y filosofía. Vamos a hablar también de ética y moral, vamos a hablar de juicios de valor, vamos a hablar de valores, virtudes, actitudes y hábitos. Vamos a hablar de dilemas éticos relacionados con el módulo. Vamos a hablar de la unidad 2, los valores en el ámbito personal. Vamos a hablar qué es el autoconocimiento, esto es en la unidad 2, definición de autoestima, valores familiares, los valores, proyecto o plan de vida, dilemas éticos relacionados con el módulo. En la unidad 3 vamos a hablar de los valores en las organizaciones y en la profesión, definición de trabajo, definición de organización, responsabilidad social en la empresa, ética profesional. Y en la unidad 4 vamos a hablar los valores en el ámbito social, definición de sociedad, definición de cultura, o sea, identidad nacional, y también lo que son los dilemas éticos, sociales y culturales. Y bueno, vamos a empezar con lo que es el tema número 1. ¿Qué es la ética? Como ustedes les he dicho en clase, tienen que definir, tienen que conceptualizar ustedes por empresa lo que es la ética. Eso es lo importante, que ustedes vayan construyendo su propio conocimiento, ¿no? Yo digo que la ética son las acciones positivas que realizamos en relación a nuestras creencias personales, en beneficio de los demás y de todo lo que nos rodea, porque la ética es hacer el bien.
Y la etimología viene del griego ethos, que significaba primitivamente estancia, lugar donde se habita. Y Aristóteles decía manera de ser, o sea, el carácter. Vean la importancia de la ética. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a llevar ese concepto de ética a lograr una de las metas del objetivo número 4, educación de calidad? Porque como estamos trabajando por empresa, cada empresa debe de elegir uno de los 17 objetivos. Hicimos una actividad para que cada empresa decidiera, en base a una lluvia de ideas, el tema que él consideraba que era el más importante. Entonces, ¿cómo con la ética tenemos que lograr la meta 1? Terminar la enseñanza primaria y secundaria gratuita, equitativa, de calidad, pertinente y efectiva. ¿Cómo podemos lograr con la ética esto? Pues tenemos que utilizar un modelo de valores que se les enseñó aquí en el salón de clases. Un modelo en la parte interna, que tiene que ver con el valor del pensar. Tenemos que lograr que los alumnos piensen, que piensen eficientemente. Y para esto les enseñamos que este valor del pensar tiene cualidades. Entonces, la cualidad que vamos a ver es la cualidad del idear, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros crear nuevas ideas para poder lograr que se cumpla esta meta? Porque hasta ahorita, desde el 2015 a la fecha, no se ha cumplido. Entonces tenemos que crear cosas nuevas, tenemos que idear cosas nuevas para poder lograr que se cumpla esta meta. Pero no nada más pensar, tenemos que llevarlo al sentir, que es otro valor interno muy importante. Y este valor interno del sentir también tiene una cualidad, que es el de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? El darte cuenta de que estamos mal, de que no puede ser posible que no hayamos logrado cumplir esta meta. Entonces, es importante darnos cuenta de la situación que estamos viviendo actualmente porque no se está aplicando adecuadamente la ética, que quiere decir hacer el bien. Por ejemplo, ahorita estamos en una guerra, ¿sí? Y no puede ser posible. ¿Qué quiere decir esto? De que entonces esos países que están en guerra, pues no son éticos, no están haciendo el bien, no están haciendo acciones positivas para lograr que la humanidad estemos viviendo en paz. Pero no basta nada más con el valor del sentir. Tenemos que ir a otro valor muy importante, que es el del razonar. Y tiene su cualidad, que es el de ser analítico. O sea, el ser analítico es que tenemos que desmenuzar la situación para poderla entender de una manera más adecuada para llegar a la solución y lograr que se resuelvan los problemas que tenemos, las situaciones que tenemos. En este caso estamos hablando de cómo vamos a lograr que se cumpla la meta 1. Y luego viene ya el actuar, el valor del actuar. ¿Y qué tenemos que hacer para que podamos poner en práctica esto? Pues viene la cualidad del escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Y todo esto lo estamos practicando en el salón de clases. Todo esto es práctico, es que el alumno está aprendiendo a escuchar y estamos evaluando si realmente el alumno sabe escuchar. Es una característica muy importante para hacer el bien, que es el escuchar. Entonces, estos son 4 valores internos que vamos a estar repitiendo en cada uno de los temas para lograr lo que es la meta. Luego viene otra diapositiva, otro contenido que tiene que ver con la ética. Seguimos con el mismo tema de la ética, porque es importante que ustedes, alumnos, sepan que la mayoría de las cosas que vemos, alguien ya habló de ellas. Tenemos que ser agradecidos con esas personas que trataron este tema, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo que Aristóteles, en el 385, él vivió del 385 al 322 antes de Cristo, y dice: la verdadera felicidad consiste en ser
en hacer el bien. Vean, Aristóteles desde qué tiempo decía que la importancia de hacer el bien, o sea, de ser personas éticas. Necesitamos que ustedes, alumnos, sean personas éticas, que siempre hagan el bien. Por eso están llevando esta materia que se llama profesión y valores. Se supone que una persona que es profesionista siempre va a estar buscando el bien. ¿Y cuáles fueron las principales aportaciones de Aristóteles? Pues habló de la ética, de la lógica, de los silogismos, de la teoría de la inferencia válida, de filosofía política, de ciencias, y vean los libros que escribió: La ética a Nicomaco, La gran moral, metafísica, retórica, etcétera. Ahora vamos a hablar de 4 valores externos y 2 valores de resultados que nosotros consideramos que tenía este personaje de la historia. Nosotros consideramos que Aristóteles tenía ese valor de soñar y de soñar en grande, o sea, de idealizar, de ver cosas que él consideraban que se deberían de aplicar en los seres humanos para que viviéramos en el bien. Él era un idealista. Luego viene el segundo valor muy importante, que es el de la identidad, con la cualidad de la personalidad. Consideramos que Aristóteles era una persona que tenía una identidad bien definida, o sea, era una persona que creía en él y que por eso lo estamos recordando ahorita por su gran personalidad, ¿no? Fue una persona que como valor de externo tuvo la productividad, fue muy productivo, o sea, supo ser provechoso con el tiempo, porque vea todo lo que lo seguimos recordando. Después de tantos años, lo seguimos recordando, quiere decir que utilizó muy bien el tiempo, ¿no? En la parte de la competitividad, él siempre buscaba ser mejor. La competitividad es querer ser mejor cada día. La competitividad no es con los demás, la competitividad es contigo mismo. Cada día utilizar el valor de la cualidad, de la capacidad para poder ser cada día mejores. Y bueno, viene 2 valores de resultados muy importantes que consideramos que el sistema educativo debe de lograr con los alumnos, que es el valor de la prosperidad, ¿no? Y viene la cualidad del bienestar, o sea, el lograr que el ser humano, que el alumno que vaya cursando cada una de las materias, cada día tenga un mejor bienestar, que cada día se sienta mejor, que cada día se sienta más seguro, que cada día se sienta más preparado, ¿no? Y viene el valor de la paz, que la cualidad de la armonía, o sea, que viva bien consigo mismo. Es lo que nosotros consideramos que el gobierno, el sistema educativo debe de lograr la paz en los seres humanos, o sea, vivir en un estado de armonía y tranquilidad con uno mismo y con todos los demás. La paz inicia en nosotros, en la familia, en la colonia, en la ciudad. Por eso es tan importante este tema de la ética. Y vamos con otro tema, que es la filosofía. ¿Qué es la filosofía, no? Entonces yo aquí, como los maestros debemos de ser un ejemplo para los alumnos, yo saqué mi propia definición de filosofía. No fui y copié. Eso no debe de pasar. No debemos de cortar y pegar, sino que tenemos nosotros que crear nuestros propios conceptos. Este es mi concepto y los alumnos tienen que dar su propio concepto de filosofía, pero lo van a hacer por empresa. Entonces ahí tienen que dialogar, debatir y concluir, y esa es la educación basada en competencia. No se les olviden, jóvenes, que el programa de la materia habla de una educación basada en competencias. Entonces, ¿en qué tenemos que hacerlos competitivos nosotros? Número 1, en lograr que ustedes, alumnos, sepan comunicarse de una manera adecuada, lo que es la comunicación oral y corporal. Tenemos que lograr que tengan una excelente comunicación escrita. Tenemos que lograr que tengan lo que son los valores, el manejo de los valores, y que se sepan valorar. Es así en general, competencias generales. Poco a poco vamos a ir viendo las competencias específicas que tenemos que manejar en la universidad, porque el programa dice educación basado en competencias. Y dentro de los atributos que vienen esa educación basada en competencias, dice que tenemos que saber hacer y tenemos que saber ser, ¿no? Entonces todo eso se está aplicando, ¿no?
Entonces aquí viene la parte de que considero que la filosofía es el conocimiento de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea para saber la verdad, ¿no? Y aquí es bien importante esta parte porque eh, el conocimiento de uno mismo es demasiado importante porque nos da seguridad, ¿no? Y aquí ustedes ven a un niño de 9 años que está dando una conferencia a unos maestros, a unos rectores colombianos en la Ciudad de México, nosotros lo llevamos y para que él diera la conferencia acerca del modelo de valores que nosotros estamos implementando. Entonces es demasiado importante lo que es la parte de la filosofía. Yo siempre les digo que los máximos filósofos son los niños, porque los niños siempre están preguntando y esos son los filósofos, los que nunca están conformes con lo que se les dice, siempre están en busca de la verdad. Eso es la filosofía. Aquí vemos la etimología, ¿no? Filos o filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, o sea, amor a la sabiduría. Cómo a través de la filosofía, a través de conocernos, tenemos que lograr que se cumpla la meta número 2, asegurar que los servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, la importancia de los primeros 1000 días de los niños es demasiada, entonces algo tenemos que hacer para que nuestros sistemas educativos, para que los padres de familia sepan guiar de una manera adecuada a sus hijos, ¿no? Pero también para poder entender y llevar a la práctica lo que es la filosofía, tenemos que aplicar estos valores, este modelo de valores del pensar, de que es la cualidad del creer, ¿no? El creer es que yo sienta la seguridad, el creer es creer en mí, que lo que yo estoy diciendo va a servir para ayudar a los demás. La creencia es demasiado importante, la creencia en mí, en que yo puedo lograr cosas extraordinarias, ¿no? Y en la parte del valor del sentir, la cualidad del considerar, hay que considerar cómo podemos nosotros lograr que se cumpla esta meta, o sea, buscar varias maneras para poder lograr lo que uno quiere, porque el sentir es bien importante, es la parte más importante del ser humano, porque la mayoría de las decisiones las tomamos con el sentir, con esa parte del ser humano que está en el subconsciente que hemos programado a través de los años que tenemos de vida, ¿no? Y luego viene la parte del valor del razonar, pero ahora con la cualidad del argumentar, ¿no? Tenemos que aprender a argumentar, tenemos que aprender a entender, a comprender las cosas, ver varias opciones y para poder justificar algo. Entonces, es muy importante esta parte, así como ahorita estamos nosotros argumentando los contenidos de cada uno de los temas, ¿no? Y en el valor del actuar tenemos que trabajar fuerte, tenemos que trabajar duro para poder conducirnos hacia el éxito, hacia el logro de lo que nosotros queramos. Y ahorita el tema es lograr esa atención y desarrollo en la primera infancia. Y bueno, también aquí vemos que Tales de Mileto, que vivió del 624 al 546 antes de Cristo, dijo la frase: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar de los demás. ¿A poco no pasa esto? ¿Sí? No nos conocemos, pero cómo hablamos mal de los demás. Tenemos que quitarnos ese grave problema de estar hablando de los demás. Yo les pido de favor, no gasten el tiempo hablando de los demás, que no les quite ese tiempo dorado, porque el tiempo, no se les olvide que el tiempo es vida, no lo desperdicien comentando de los demás. Una persona de valores no habla de los demás. Bueno, si va a hablar cosas buenas, así ahorita como estamos admirando a Tales de Mileto, ¿no? Que fue un personaje que trascendió. Si vas a hablar cosas malas, mejor cállate callado porque tú eres el que quedas mal, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales aportaciones? Nacimiento de la filosofía como pensamiento científico y racional, vean, porque desde el 546 antes de Cristo estaba hablando de esto, ¿no? En la contribución a la física, el surgimiento de la teología, el agua como divinidad,
Y bueno, nosotros consideramos que Tales de Mileto pues fue un personaje, ¿no? Que soñó en grande, que él anhelaba, ¿no? O sea, él quería, él deseaba que lo que él decía, sus aportaciones trascendieran y lo logró, ¿no? Es un personaje que tuvo una identidad o el valor de la identidad lo aplicó muy bien, o sea, utilizó la cualidad de la afinidad, o sea, buscaba cómo ponerse de acuerdo con otros personajes de la historia para que pudieran llegar a conclusiones, ¿no? Y es por eso que trascendió, porque logró sumarse con otros personajes. Es bien difícil trascender cuando no trabajas en equipo, cuando tú compartes tus conocimientos y otras personas los dan a conocer. ¿Por qué conocemos esto ahorita? Porque hubo otros personajes de la historia después de él que fueron afines a su filosofía, a sus conocimientos. La parte de la productividad, o sea, fue un personaje fértil, aprovechó adecuadamente el tiempo, no lo desperdició, entonces por eso es que trascendió. Fue una persona competitiva, ¿por qué? Porque supo aprovechar sus talentos, sus atribuciones, o sea, fue una persona que dominaba los temas y los llevó a la práctica, a darlos a conocer. En la parte del valor, esos cuatro son, no se les olviden, son valores externos. Y luego vienen los dos valores de resultados. En la conferencia que ustedes van a dar de su tema, tienen que estar repitiendo esto. Es importante para que se quede grabado en el subconsciente. Esto es importante que se quede grabado en el subconsciente para que dure para toda la vida. Les va a servir muchísimo esto. Es parte de la práctica que nosotros llevamos por más de 30 años con resultados extraordinarios dentro de las características que piden del maestro para esta materia, pues bueno, para todas las materias, de la experiencia práctica, porque no sirve de mucho un maestro que se la pase hablando de teoría, 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 no. Tenemos que venir a hablar de nuestras experiencias, ¿no? Y bueno, aquí el valor de resultado, que es la prosperidad, pues fue una persona que utilizó, aplicó el valor, la cualidad de la expansión, ¿no? Vean, por todo el mundo se conoce Tales de Mileto con sus ideas, ¿no? Y en la parte del valor de la paz, buscaba siempre una concordia, el llevarse bien con los demás, siempre buscar los acuerdos, ¿no? Porque eso es lo importante, el llegar a los acuerdos, hablar de las similitudes y no de las diferencias, ¿no? Porque si empiezas a hablar de las diferencias, te la pasas discutiendo, ¿no? Y hay que llegar a acuerdos. Y bueno, ahora vamos a ver otro tema, que es el tema de ¿qué es la moral, ¿no? Y ustedes están viendo aquí una imagen de una firma de alianza que hicimos con varios sectores de la sociedad civil para salvar a nuestra madre naturaleza. Y eso es la moral. Aquí la defino, dice, son las acciones positivas que realizamos en relación a las creencias en un grupo social. Aquí están grupos sociales, aquí hay empresarios, aquí hay rotarios, aquí hay escuelas, aquí hay políticos, o sea, varios sectores sociales que están participando para lograr ese sueño de salvar a la madre naturaleza, ¿no? Y que la etimología de moral, dice, proviene del latín moralis, que a su vez se deriva de la voz latina moris, que significa costumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poner en práctica la moral para lograr la meta 3, que es un acceso igualitario a una formación técnica y profesional de calidad? Cómo todos debemos de trabajar en equipo para que exista ese acceso igualitario a una formación técnica y profesional, lograr que los alumnos salgan bien preparados, es obligación de todos, no nada más de los maestros, sino de los padres de familia, de los gobernantes, de los empresarios, de los rotarios, de todos los sectores sociales, es importante participar. Y para esto, pues vámonos a lo que son los valores internos. Para lograr esto, a fuerza, no hay manera de poner en práctica los temas teóricos, no hay manera de ponerlos en práctica
y lograr que se cumpla una determinada meta, un determinado objetivo, un determinado sueño, si no lo llevamos a este proceso, a estos 4 valores del pensar, sentir, razonar y actuar. Mucha gente piensa y actúa y por eso luego se arrepiente. Tenemos que lograr que todos los seres humanos primero pensemos, luego podamos sentir, luego razonar y luego actuar. Esa es la parte importante, es el círculo virtuoso para no arrepentirse y tomar buenas decisiones. Entonces, aquí en el pensar tenemos que observar, tenemos que observar el comportamiento de la sociedad, las creencias de la sociedad, por qué, o sea, el por qué la mayoría de la gente es indiferente a las situaciones que estamos viviendo. Hay que observar mucho. Y luego, una vez que observemos, pues hay que llevarlo al sentir. Importantísimo llevarlo al sentir, o sea, utilizar la cualidad del advertir, ¿sí? O sea, tenemos que apreciar, ¿sí? Desde el sentir qué podemos hacer para poder persuadir a la gente para que siempre sean personas positivas. Nosotros decimos que hay personas positivas, negativas e indiferentes. Para nosotros los peores son las indiferentes, las que no participan, porque de las negativas siempre aprendemos algo, siempre de las críticas, siempre negativas, ¿no? Aprendemos algo, aprendemos cómo debemos hacer una cosa, cómo no la debemos de hacer. Y en la parte del valor del razonar, el ser crítico es muy importante. Nunca estar conforme, siempre se puede hacer cosas mejores. Todo lo que tú ves, ¿sí? Todo lo que alguien hizo, tú lo puedes mejorar. Por eso tenemos que ser críticos. Si no somos críticos, podemos caer en la parte de ser personas que no crecemos, o sea, que no avanzamos, que no mejoramos. Entonces, por eso es importante la parte de la crítica. Y luego viene la parte del actuar. Hay que llevarlo a la ejecución, o sea, la cualidad del ejecutar quiere decir que tenemos que practicarlo, tenemos que ver, llevarlo a la práctica, a que se realice, ¿no? Y bueno, con eso vamos a ver ahora la moral desde lo que habla un filósofo, Friedrich Nietzsche, que vivió del 1844 a 1900 después de Cristo y dijo la frase: la moral es una fuerza terrible y engañadora que ha corrompido a la humanidad entera. Vean cómo maneja la moral Friedrich Nietzsche, ¿no? Entonces, eso es lo que dice él. ¿Qué piensas tú? Lo importante es lo que tú piensas. En base a lo que él piensa, tú tienes tu propio criterio. Eso es lo más importante, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú razonas y lo más importante, lo que tú vas a hacer después de conocer estos temas, ¿no? Dice, principales aportaciones, contribuyó al irrealismo y luego otra aportación, críticas a los filósofos griegos, desarrolló la inmoralidad de la ética tradicional, libros, así habló Zaratustra, la muerte de Dios, el anticristo, la genealogía de la moral. Y bueno, Nietzsche fue un personaje que soñaba en grande, que trascendió, soñaba en grande, o sea, él se ilusionaba con su tema, o sea, se ilusionaba quiere decir que se proyectaba y él consideraba que con sus ideas podía cambiar al mundo para que el mundo, sacó el término de superhombre, ¿no? Entonces, es importante, quería hacer que los seres humanos reaccionáramos para que pudiéramos crecer y pudiéramos desarrollar todo nuestro potencial, ¿no? En la parte de la identidad, el valor de la identidad, vemos la cualidad del coincidir, ¿no? La identidad tiene que ver cómo tú
puedes ser parte de un grupo y coincidir en ideas, coincidir en sentimientos, coincidir en razonamientos, en acciones. Entonces, júntate con esa gente que coincides para poder armar un mundo mejor. Era lo que hacía Nietzsche con los pocos que coincidían, ¿no? Porque él no tenía muchos amigos, ¿no? En la parte de la productividad, ¿no? La cualidad de ser fructífero, ¿no? El fructífero quiere decir que aprovechas el tiempo, que le sacas ventaja al tiempo, que el tiempo que tú utilizas siempre hay un resultado, ¿no? Y en la parte de la competitividad, la parte de la habilidad, ¿no? La cualidad de la habilidad para desarrollar las cosas. ¿Cómo puedes tú desarrollar una determinada destreza, una determinada capacidad para lograr lo que tú quieras? Todos los días tenemos que ser mejores seres humanos, ¿no? Y en la parte de la prosperidad, vemos la cualidad del éxito, ¿no? Cómo vamos a poder alcanzar el éxito, alcanzar lo que sean nuestros sueños, ¿no? Y en el valor de la paz, que no se les olvide que prosperidad y paz son valores de resultados que queremos que el gobierno, queremos que las instituciones educativas logren que los alumnos en todos los niveles educativos vayan practicando estos valores, ¿no? La paz con la cualidad de la quietud. La quietud quiere decir que estás tranquilo, la quietud quiere decir que estás satisfecho, la quietud quiere decir que tú te sientes bien contigo mismo, ¿no? Y ahora vamos a ver las diferencias y semejanzas entre ética y moral. Las diferencias y semejanzas entre ética y moral. Dice, la diferencia, la ética es personal y la moral es por grupo social. Semejanzas, las dos atienden al bien en general. Recuerden, ética es personal, las acciones que haces tú, personal, el bien personal en relación a lo que tú haces. Tú personalmente puedes ayudar a muchísimas gentes, ¿no? Pero luego también te puedes sumar a un grupo social y hacer el bien, y esa es la parte de lo que tiene que ver con la moral, ¿no? Las creencias morales tienen que ver con esta parte, ¿no? Aquí vienen, podemos decir, ¿no? Muchas personas cuando estás en la familia te educan a que tengas una creencia moral, por ejemplo, la religión, ¿no? Y estás chiquito y te empiezan a educar en la religión en base a la moral, pero luego ya cuando tú tienes uso de conciencia dices, espérame, yo no voy a creer en ninguna religión, estoy aplicando mi ética y no sigo la moral que me enseñaron, lo que me enseñaron mis padres, porque ya uno tiene esa capacidad de decidir. Y aquí ustedes están viendo una imagen donde se está invitando a participar en el diplomado gratuito familias comprometidas. Vean, alumnos en este caso del CBT 103, invitando a conferencias a padres de familia. ¿Qué están aplicando ahí? La parte moral, quieren beneficiar a toda la sociedad porque todos sabemos que la base de la sociedad es la familia, ¿no? Entonces aquí vamos, ¿qué podemos decir nosotros de los 4 valores que hemos estado manejando, valores internos? El pensar. Entonces, en esta parte del pensar, la cualidad del imaginar, el pensar te estás tú imaginando, no tiene uno límites en el pensar. ¿Cuántas veces te la pasas ahí media hora, una hora, piensa y después reacciona y dice, me la pasé pensando, ¿no? Imaginando, ideando, soñando, planeando, ¿no? Pero no lo aterrizaste, ¿no? Entonces, eso es el pensar. El sentir, la parte del respetar los valores. Nosotros manejamos los valores en el sentir, o sea, porque muchos dicen, yo me sé los valores, se los sabe de memoria los valores, los nombres, pero solamente en el pensar, pero nunca los lleva al sentir y al razonar, no saben la importancia del uso de los valores, y los valores para que realmente puedan funcionar en el actuar tienen que estar en el sentir, porque en el sentir es la parte del subconsciente que nos hace actuar de una manera, pues, buena o mala, ¿no? Dependiendo de qué tengamos grabado ahí, ¿no? Y viene la parte del razonar, que en el razonar es la cualidad del ser reflexivo, ¿no? El que tú no te quedes nada más en el concepto así simple, llano, sino que te vayas
y reflexiones la profundidad de esos conceptos. Por ejemplo, la profundidad de la ética, la importancia, la profundidad de siempre hacer el bien, de que cuando tú haces el bien siempre vas a estar de buenas, o sea, vas a dormir perfectamente, vas a sentirte bien, hasta vas a tener una buena salud, ¿no? Y en el actuar, en el valor del actuar, el proceder, ¿no? Mucha gente se queda en el pensar, sentir y razonar y nunca lleva al actuar, o sea, nunca procede, nunca acciona. Eso es muy importante, llevar todo a las acciones. Y bueno, aquí vemos otro filósofo, John Locke, que vivió del 1632 al 1704 después de Cristo, dice: Existen diferencias en el ámbito de la ética y la moral. Un ejemplo son los convenios en la sociedad. Principales aportaciones: contribuyó al empirismo inglés, padre del liberalismo clásico. Los libros: Primer Tratado de Gobierno, Cartas sobre la Tolerancia, Pensamientos sobre la Educación, Ensayos sobre el entendimiento humano, ¿no? Este personaje ponía en práctica el valor del soñar, soñaba en grande. Él deseaba que sus conceptos trascendieran, anhelaba eso y bien, lo logró. John Locke es un personaje muy conocido en la historia por todas sus aportaciones. En la parte de la identidad, una persona que tenía una identidad muy fuerte, era reconocido, era respetado, y él consideramos que utilizaba muy bien la cualidad de la filiación, ¿no? O sea, la filiación es el buscar la manera de poder juntarte en grupos con otras personas para que compartir conocimientos y ver quiénes más se podrían sumar a sus ideas o él sumarse a las ideas de otro, ¿no? Esa es la parte de una persona que tiene identidad, es importante la cualidad esta. Una persona que tiene identidad puede estar en cualquier grupo social, ¿no? Porque él sabe que a veces va a ser el líder, ¿sí? Y a veces va a tener que ser liderado. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Ustedes jóvenes tienen que aprender eso. Hay veces somos líderes y hay veces somos liderados. Entonces hay que saber jugar ambos roles, ¿no? Y en la parte de la productividad, utilizó o sea, creemos nosotros que tuvo una vida muy rentable, la cualidad de ser rentable, o sea, que le sacó provecho al tiempo, porque trascendió, ¿no? Eso es lo importante. Los invito a que ustedes hagan cosas que trasciendan. Qué feo es pasar por esta vida y no dejar huella, ¿no? En la parte de la competitividad, pues él tenía el dominio de estos temas, ¿no? Entonces vean todos los temas que nos compartió. ¿Y por qué no los compartió? ¿Por qué trascendió? Porque los dominaba. Aquí es importante. ¿En qué van a ser buenos ustedes? No somos todólogos. Luego quieren que sean, no somos todólogos. El sistema educativo está para formar todólogos, por eso estamos como estamos. Nuestro diseño no es para ser todólogos. Decídanse en qué tema van a dominar y sean buenísimos en ese tema y van a ver que van a alcanzar el éxito en la vida. En la parte de la prosperidad, recuerden que los 4 valores anteriores son valores de resultado, los anteriores son valores externos y estos son valores de resultado. La prosperidad, tener satisfechas todas nuestras necesidades personales, familiares, sociales, educativas, económicas, ambientales. Entonces él creemos que sí tuvo auge, o sea, que sí logró la prosperidad, tener satisfechas esas necesidades, ¿no? Y en la paz, pues aquí está la cualidad de la tranquilidad, la parte de sentirte en paz, en la parte de la quietud, en la parte de sentirte satisfecho con lo que lograste, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que son los códigos morales. ¿Qué son los códigos morales? Y yo defino que son normas que se siguen en una comunidad. Por el ejemplo, la Constitución, las leyes, el reglamento, la Biblia. Y ustedes están viendo aquí una imagen del primer modelo de valores, que es el que ustedes están practicando en el salón de clases, una
metodología educativa centrada en valores. Yo les digo que es un manual de políticas y procedimientos que que deben de utilizar todos los maestros en el salón de clases, ¿no? Entonces, conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia. Vean, eso fue la metodología. El libro que yo les compartí cae en esto de códigos morales. O sea, ya hay un código en el salón de clases. ¿Se imaginan que todos los maestros manejáramos este código? Qué padre, ¿no? Todo lo que podríamos desarrollar en ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de estos códigos morales podemos lograr esta meta 5 que dice eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar acceso igualitario a la formación profesional? Claro que con este modelo de valores se logra eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Pues logrando que los alumnos, que los maestros, que los políticos, que los gobernantes, que todos podamos pensar, sentir, razonar y actuar de una manera eficiente. Entonces, aquí en la parte del pensar, está la cualidad del concebir, ¿no? El concebir. El concebir quiere decir el estudiar, el idear, el imaginar, el inventar algo nuevo, porque hasta ahorita no se ha hecho para lograr esto. El pensar siempre tiene que ver con cómo estoy y qué debo de hacer para estar mejor. Ahí está la creatividad, el concebir cosas diferentes, pero no irte a actuar, porque si no, la vas a regar. Entonces tú dices, ya pensé esto, conéctalo con el sentir. Entonces, en el sentir viene la cualidad del percibir. ¿Cómo percibes tú esta situación, no? ¿Cómo puedes tú apreciar este pensamiento que tú tuviste, ¿no? Entonces, cómo encontrar nuevas formas, ¿no? En el sentir, percibir. Sí, sí, esto que estoy pensando, sí lo podré lograr. Entonces, ahí está en el percibir, o sea, hablar contigo mismo, esa parte interna, conectarte con el subconsciente, porque ahí está todo en el subconsciente. Y llevarlo al razonar, ¿no? Vamos a investigar, o sea, eso que yo estoy concibiendo como que puede ser la solución para solucionar algo, hay que investigarlo. Ahorita está genial, todo está en internet, pero hay que investigar muchas cosas y tú sacar tu propia conclusión, ¿no? Entonces hay que llevarlo a la parte de la investigación. Y en la parte del actuar, hay que opinar siempre, jóvenes, hay que opinar. He batallado mucho en el grupo que no saben opinar, no saben opinar, no quieren opinar. Entonces, ¿por qué? Tenemos que cambiar nuestro sistema educativo para lograr que ustedes piensen, sienten, razonan y actúen, ¿sí? Y puedan opinar de todos los temas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los códigos morales. Francisco J. Ayala, de 1934 después de Cristo a la fecha, dice, en cada cultura existen normas que determinan la manera en que se juzgan las acciones morales de un sujeto dado. En cada cultura. Principales aportaciones, representante más ilustre del neodarwinismo, ex fraile dominico, especialista en evolución, libros en Darwin y el diseño inteligente, soy un mono, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, preguntas interesantes de Francisco J. Ayala. Y este personaje, pues, soñaba en grande, era un idealista, idealizaba de cómo poder lograr que el ser humano pudiera evolucionar, ¿no? Está especialista en evolución. Y es muy importante la evolución, porque si no evolucionamos, luego hay revoluciones. Si se alenta la evolución, vienen las revoluciones. Por eso es importante siempre estar en constante evolución, evolución. Este modelo educativo es evolución, evolución, previniendo para que no se venga una revolución, ¿no? En la parte de la identidad, viene la cualidad de la similitud, encontrar, buscar similitudes con la demás. Una persona con identidad, porque recuerden que identidad es quererte tú, querer a tu familia, querer a tu municipio, estado, país, planeta. Identidad tiene que ver con quién soy, qué estoy haciendo en este mundo, hacia dónde quiero ir. Entonces es muy importante ese valor de la identidad. La identidad te hace fuerte, fuerte, fuerte. Entonces hay que buscar una persona con identidad,
en un grupo social anda buscando similitudes, no anda buscando peleas, diferencias, sino similitudes para poder hacer equipo y poder trabajar, ¿no? En la parte de la productividad fue un ser humano fecundo, o sea, fecundo quiere decir que supo aprovechar el tiempo, que le supo sacar provecho al tiempo. En la parte de la competitividad, supo aprovechar las aptitudes. O sea, la aptitud quiere decir que tienes la habilidad para desarrollar algo. Entonces, es una cualidad muy importante para ser competitivo. En la parte de la prosperidad, la cualidad del progreso. O sea, siempre el sistema educativo debe de buscar que haya progreso en las personas, que los planes y programas de estudio vayan enfocados a lograr que haya progreso en los alumnos, en las familias, en las ciudades, en el planeta, ¿no? Y la paz, ¿no? La paz, cuando vivimos en paz, pues hay esa cualidad, sacamos provecho a esa cualidad de la amistad, ¿no? Otro tema, ¿qué es el juicio moral? ¿Qué es el juicio moral? Es la capacidad, yo digo, recuerden que en base al modelo, recuerden que estamos hablando profesión y valores, profesión y valores. La profesión, ¿qué es la profesión? Pues estar capacitado, ¿no? Para hacer algo bien. Yo como maestro me considero un profesional de la educación. Siempre trato o siempre doy lo mejor de mí. Siempre me estoy preparando para lograr desarrollar plenamente el potencial de los seres humanos, ¿no? Entonces, profesión y valores. Y valor, no se les olvide que valor es grado de utilidad y aptitud de las personas para satisfacer necesidades y producir bienestar y deleite, ¿no? Y bueno, aquí, ¿qué es el juicio moral? Es la capacidad de que tiene el ser humano de valorar las conductas positivas, negativas o indiferentes, o sea, que tiene de valorar, juicio moral, valorar las conductas positivas, valorar, siempre valorando, o sea, valorando quiere decir siempre, si alguien tiene una conducta indiferente, invitarlo a que tenga una conducta positiva, no criticar es, ¿qué cosa? Valorar cómo podemos lograr a que pase a la parte positiva, ¿no? Etimología, facultad por el que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso, ¿no? Esa es la parte del juicio, ¿no? Distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso, ¿no? Y aquí están viendo ustedes una imagen en un concurso que hicimos de canto, invitemos a unos niños con capacidades diferentes, con discapacidad, a que participaran, se sentían soñados, los niños felices porque estaban participando en un concurso de canto como invitados principales, invitados principales. Entonces, ¿cómo con este tema del juicio moral podemos lograr que se cumpla la meta 6, ¿no? Que es asegurar que todos los jóvenes y adultos estén alfabetizados y tengan nociones de aritmética, ¿no? Para esto es necesario siempre, no se les olvide, que cualquier tema, el tema que ustedes quieran, para poderlo lograr, necesitamos poner en práctica los valores internos, pensar, sentir, razonar y actuar, ¿no? Entonces, en la parte del pensar tenemos que discurrir, o sea, discurrir es inventar, planear, idear, ¿sí? Discurrir cómo podemos tener nuevas ideas para poder lograr esta meta 6, porque no se ha logrado, entonces algo estamos haciendo mal. Siempre que veamos que hay una situación mal, que no estamos cumpliendo, que no está como nosotros queremos, hay que discurrir. O sea, hay que buscar otras alternativas para poder lograr N. Si no se logra con 1, con 2, con 3, con 4, siempre hay una opción para lograr lo que queremos. Se los digo por experiencia, por experiencia. Y bueno, vámonos a la parte del sentir, o sea que es presagiar, ¿no? Barruntar, considerar cómo podríamos nosotros lograr que
lo que pensamos lo podamos lograr. Es importante conectar el pensar con el sentir y luego lo llevamos al razonar por esos filtros. Muy importante esos filtros, ¿eh? Yo le llamo filtro al sentir y al razonar, ¿no? El sentir es la parte afectiva del ser humano, ¿no? Y la parte de razonar es la parte intelectual del ser humano. La parte del sentir está controlado por la hormona y la parte del razonar está controlado por la neurona. Entonces siempre hay una lucha entre hormona y neurona y normalmente siempre gana la hormona, pero aquí tenemos que educar a esa hormona, ¿no? Entonces tenemos que presagiar eso. En la parte del razonar, pues lo que ese tema, esta idea que se nos vino a la mente para poder lograr que con el juicio moral podamos lograr determinada situación, entonces tenemos que generalizar, o sea, tenemos que estructurar de una manera diferente la idea, ¿no? Para que podamos lograr, o sea, lo que se está haciendo, generalizarlo de manera diferente. Y el actuar, o sea, el actuar tiene que ver con conducirse de una manera adecuada, con el avanzar, con no quedarse solamente en el discurso. La mayoría de las cosas se quedan en el discurso y por eso luego no tenemos éxito, ¿no? Y bueno, aquí viene en la parte de quién aportó acerca de una frase que tuviera que ver con este tema, José de San Martín, 1778 a 1850 después de Cristo. La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Vean qué frase. La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Principales aportaciones. Ayudó a dirigir las revoluciones contra el dominio español. La audacia de su plan para atacar el virreinato fue clave. Fue factor decisivo para la derrota del poder español en América del Sur. Este personaje nosotros consideramos que ansiaba lograr pues sus sueños, ¿no? Una persona con identidad bien definida, ¿no? O sea, de que le gustaba trabajar en unidad con todos los demás, tener una personalidad bien definida para lograr sus sueños. Fue una persona que tuvo una vida muy productiva, o sea, utilizó la cualidad de ser lucrativo. Lucrativo quiere decir que aprovechó el tiempo. En la parte de la competitividad, pues fue un personaje con la cualidad de la pericia para poder desarrollar lo que él quería. En la parte de la prosperidad, pues tuvo la cualidad de la fortuna, porque lo estamos recordando. Si lo encontramos dentro de el internet como un personaje que aportó una frase, quiere decir que, pues, que fue conocido, ¿no? Y que tuvo fortuna en su vida. Y en la paz, en la cualidad del acuerdo. Siempre hay que llegar a acuerdos para alcanzar la paz, ¿no? Otro tema, ¿qué son los juicios de valor? ¿Qué son los juicios de valor? Es una opinión acerca de la aplicación de los valores o antivalores. Dice etimología, grado de utilidad, es la de latín, tardío valor, grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar y deleite, ¿no? Estamos hablando del juicio, aquí estamos dando la definición de valor. ¿Qué es valor? Grado de utilidad y aptitud de las cosas para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar y deleite. Vean la definición, de valor. Vean, es una opinión acerca de la aplicación de los valores o antivalores. Vean aquí, en esta imagen, un niño de 6 años dando una conferencia a más de 500 psicólogos. Hagan su juicio de valor, ¿sí? Positivo, negativo. ¿Cuál es su juicio de valor? ¿Qué estamos haciendo con este niño? Estamos satisfaciendo sus necesidades y en ese tiempo le producimos bienestar y deleite. Eso es su valor, el producir bienestar y deleite. Ustedes jóvenes son un valor para sus papás deben de ser un valor para ustedes, los gobernantes deben de ser un valor para nosotros los ciudadanos debemos de ser un valor para ellos, debemos de ser útiles. Entonces siempre debemos de trabajar para que siempre a la hora de que hagan un juicio de valor acerca de nosotros, de las acciones de nosotros, nos califiquen como útiles, no como inútiles, ¿no? Porque aquí está hablando de aplicación de valores o antivalores. O eres útil o eres inútil, ¿no? Entonces es importante
esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo con este tema vamos a poder lograr que se cumpla la meta 7, que a mí me encanta la meta 7, que los alumnos adquieran conocimientos en desarrollo sostenible, derechos humanos, igualdad de género y cultura de paz? Oigan, desde el 2015 está en la Constitución esto, que los alumnos deben de saber de esto, desarrollo sostenible, crecer, crecer, crecer y crecer, ¿sí? Pero sin dañar a la madre naturaleza y respetando los derechos humanos y respetando la igualdad de género y cultivando la paz. Vean, ahí está, solamente es cuestión de que todos los maestros apliquemos este modelo de valores en cada una de las materias. Solamente es cuestión de actitudes. No se les olvide, no se les olvide. Me encanta recordarles esto. El programa de la materia de la universidad, todos los programas de las materias de la universidad dicen que trabajamos por competencias, que debemos desarrollar las competencias de los alumnos. Vamos a hacer un juicio de valor. A ver, competencias que tienen que ver con la parte de la comunicación oral y corporal. Los alumnos saben escuchar. Los alumnos se saben escuchar. Son competencias. Los alumnos saben decidir. Los alumnos saben leer, pero sobre todo comprender lo que leen. Los alumnos saben dialogar, debatir y concluir. Los alumnos saben hablar en público. Esas son las competencias. Esas son las competencias que tenemos que desarrollar. Y habla el programa del estudio que tenemos que enfocarnos en el saber hacer y en el saber ser. En el saber son los conocimientos, que es lo que les estoy diciendo ahorita. Cada definición que les estoy dando, junto con lo que dice la Real Academia, esa es la parte del saber. Esa es la parte de los conocimientos cognitivos, las competencias cognitivas. Pero luego nos vamos al saber hacer, que tiene que ver con las habilidades. ¿Y cuáles son las habilidades? Las que ustedes van a hablar aquí a la hora de que estén dando la conferencia del contenido, del objetivo que decidieron, van a demostrar esas habilidades, esas competencias instrumentales, ese saber ser. Y a la hora de que escriban el libro, pues van a hablar de las otras competencias que son de las competencias de comunicación escrita. Eso es lo que tenemos que hacer, porque es un sistema educativo basado en competencias. Ahí lo dice el programa de la materia. Y vean aquí, este niño de 6 años tiene esas competencias, comunicación oral y corporal, ¿sí? Entonces, necesitamos que se cumpla esta meta 7 del objetivo 4. Para lograr esto, necesitamos lograr que los maestros, lograr que los alumnos, lograr que los políticos, lograr que todos pongamos en práctica este modelo interno de pensar, sentir, razonar y actuar de una manera eficiente. Y bueno, en la parte del pensar, dice aquí un tema de los datos. O sea, tú de repente te pones a pensar y te viene un dato y te viene otro dato, te viene otro dato y luego la suma de los datos lo conviertes en información. Entonces es importante estar viendo esos datos, ¿sí? Estar viendo esos datos, importantísimo. ¿Cuáles son los datos que se te van presentando? Esas ideas datos son ideas, ideas que te van presentando y entonces tú los vas convirtiendo en información, en conocimiento y en sabiduría, ¿no? Llega ese seguimiento. Entonces, en el sentir tenemos que aprender a apreciar, ¿no? Apreciar, ver, observar lo que se está suscitando. ¿Por qué no se está enseñando esto si desde el 2015 está en la Constitución? Hay que apreciar por qué no se están enseñando. Todos los maestros lo tenemos que enseñar. En la parte del razonar, la parte simbólico, ¿no? O sea, cómo vamos a simbolizar esos datos que tú te llegaron, esas ideas que te llegaron, esas apreciaciones, bueno, qué simbolización le vamos a dar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a simbolizar? Por ejemplo, nosotros simbolizamos lo que queremos lograr, que es el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desarrollar plenamente nuestra potencial con el logotipo que está aquí arriba. Vean, un hombre y una mujer, mitad hombre, mitad mujer,
buscando la salvación del planeta Tierra. Ahí está la simbolización, ¿no? Aquí está la simbolización del logotipo de la UAT, ¿sí? Entonces ahí está la simulación, el símbolo del logotipo de la facultad, de la empresa, de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos simbolizar nuestras ideas, nuestros sentimientos, ¿no? Para que lo podamos razonar de una mejor manera. Y llevar al actuar, o sea, el administrar todo, o sea, llevarlo a la actuación, a la acción, y se lleva a través de la administración. Y bueno, vamos a ver qué dice Karl Marx, 1818 a 1800 después de Cristo. La razón siempre ha existido, pero no siempre en una forma razonable. Principales aportaciones: padre del socialismo científico, construyó su propia doctrina económica, fue un incansable activista de la Revolución Obrera, libros: Manifiesto del Partido Comunista, El Capital, sobre la cuestión judía, contribución a la crítica de la economía política. Nosotros consideramos que este personaje, Karl Marx, soñaba, o sea, él utilizaba la cualidad del fantasear, de imaginarse, de proyectarse, ¿no? Para poder lograr lo que él quería, y lo logró, ¿no? Entonces aquí viene la parte de la identidad, la cualidad de la sinonimia en la parte de la identidad, o sea, la parte de la afiliación, de la igualdad, de buscar la igualdad con otras personas, ¿no? Y en la parte de la productividad, el aprovechar el tiempo a través de la cualidad de ser remunerador, que quiere decir que aprovechaba adecuadamente cada uno de los momentos que tenía para poder utilizarlo en lo que él quería, ¿no? En la parte de la competitividad, siempre tenía esa disposición de aprender, de accionar, de hacer las cosas. Es una cualidad muy importante de la competitividad. En la parte de la prosperidad, la cualidad de la suerte, manejamos esta cualidad en la parte de la prosperidad, porque ¿qué es la suerte? Es que se te presente una oportunidad y que tú la aproveches, y el aprovecharlo te vuelve próspero, ¿no? Y en la paz, buscar siempre esa cualidad de la unión, no buscar diferencias, sino buscar similitudes para siempre alcanzar lo que uno quiere, ¿no? Y luego vamos a ver otro tema que son, ¿qué son las dimensiones del juicio de valor? Aquí están las 4 dimensiones del juicio de valor. Primero, el atender, estar siempre al pendiente de algo, ¿sí? Nosotros aquí ves tú una imagen, estamos al pendiente de los niños de una primaria, las primarias más pobres de Madero. Nosotros fuimos e implementamos ahí el modelo, y vean estos niños dando conferencia en los rotarios. Entender, o sea, comprender la situación. Yo no lo logro comprender por qué la mayoría de la gente no quiere hacer nada para ayudarnos a salvar a la madre naturaleza. Es importantísimo que podamos hacer esto. Lo hemos mencionado muchas veces aquí en Juicios de Valor. Ahí está un juicio de valor. Nosotros consideramos que los seres humanos o son positivos, son negativos o son indiferentes, y vemos que la minoría son positivos, que participan en este tipo de acciones. La mayoría son indiferentes, y para eso utilizamos una fórmula: A más A por A es igual a A. En la primera A, que tiene que ver con las actitudes, el querer hacer las cosas. Esto es querer hacer las cosas. Y luego viene la A de las aptitudes, que es saber hacer las cosas. Y aquí queremos que todos los maestros se sumen a este modelo, porque son los que tienen los conocimientos, y multiplicarlo por las acciones que son los alumnos. Vean, felices los alumnos porque los llevamos allí, ¿no? Y llegar a la altitud. ¿Cuándo iban a pensar estos alumnos de la primaria más pobre de Madero de que iban a poder ir al casino tan pequeño a dar una conferencia, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué? Porque comprendimos, porque establecimos si algo es o no es. Aquí dijimos, sí, sí se puede, no, sí es. Decidir una valoración si alguien o algo vale la pena. Claro que vale la pena invertir en un modelo de valores. Es lo mejor que podemos hacer, y con esto poder cumplir con la meta número A. Meta A: construir adecuadas instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad. Entonces, para eso tenemos que pensar, utilizar este valor tan importante que es el pensar, y manejar todas sus cualidades. La cualidad del planear, ¿no? Vamos a planear cómo vamos a poder ayudar para que se logre esto. El sentir, o sea, estimar cuánto es lo que necesitamos, cuántas personas necesitamos sumar para que se logre esto.
el razonar, el entender, el comprender, el cómo podemos lograr esto y el actuar, que sería ya el ir a elaborar, la cualidad de elaborar, que quiere decir ponernos en acción para lograr esta meta, ¿no? John Dewey dice, 1859-1952 después de Cristo, la educación no es preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. Principales aportaciones. Uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo. Escribió influyentes tratados sobre arte, lógica, ética y democracia. Mostró un sentido práctico para planificar y desarrollar un currículo integrado de las ocupaciones, actividades, funciones ligadas al medio del niño. Libros: Mi credo pedagógico, Educación y democracia, Cómo pensamos. Y bueno, aquí viene lo que vienen los valores que nosotros consideramos que este personaje dominó. O sea, el soñar, soñaba en grande. O sea, él codiciaba, o sea, anhelaba, ¿sí? Ansiaba que los términos que él manejó, los conceptos que él manejó trascendieran, y lo logró. En la parte de la identidad, la parte de la semejanza, ¿no? El coincidir con sus temas. Es bien bonito cuando tú coincides con otra persona en tu filosofía, en tu forma de ser, y que alguien más te apoye, se sume a tus proyectos. En la parte de la productividad, la cualidad de ser provechoso, ¿no? El saber que el tiempo no lo estás perdiendo, sino que le estás sacando ventaja a ese tiempo, ¿no? La competitividad, la atribución, ¿no? El manejo de esa facultad de poder dominar lo que tú quieres, la parte de la prosperidad, llegar a la cualidad de la felicidad. La felicidad, pues ya sabes que es tener lo que tú quieres y sentirte bien, ¿no? Contigo mismo y con los demás. La paz, esa parte de la conciliación que tanto necesitamos en nuestro país, en nuestro mundo, el que no haya divisiones, el que siempre estemos todos trabajando de la mano para lograr lo que queremos, sobre todo la paz, ¿no? Clasificación de los juicios de valor. Los juicios de valor se clasifican por cantidad, por cualidad, por relación, por modalidad. Y aquí están viendo ustedes una imagen de cómo alumnos de otros semestres pues presentaron la conferencia. Aquí pueden ver ustedes la imagen de estos chicos dando la conferencia del objetivo número 13 para que vean cómo la evidencia de que sí se puede, ¿no? Entonces, cómo con estos términos podemos aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Becando a todos los presidentes del mundo con este modelo de valores para que conozcan los objetivos de desarrollo sostenible. Para eso, otra vez, tenemos que pensar, sentir, razonar y actuar. O sea, pensar, viene la cualidad del recordar. El pensar es, te sientas tú y empiezas a recordar cosas, ¿no? Y se te empiezan a generar nuevas ideas por lo que estás recordando, porque estás recordando algo que pasó hace tiempo y tú ya tienes nuevos conocimientos. Entonces, eso que recuerdas le puedes dar una nueva aplicación, ¿no? La parte del sentir, el pronosticar, el presentir que algo bueno va a pasar, el del razonar, el comprender la situación como la estamos viviendo ahorita para lograr esto. No es la única manera en que podemos salvar al mundo, becando a los presidentes municipales, capacitando a los presidentes municipales. Por eso lo estamos haciendo totalmente gratis, pero necesitamos que ustedes se pongan la mano en el corazón, en todos lados, para que nos ayuden a algo tan fácil que es capacitar, ¿no? Y en el actuar hay que empezar ya, hay que empezar ya. Y bueno, aquí vemos a Anaximandro, del 610 al 345 antes de Cristo. El juicio de los progresos posteriores es suficientemente benévolo, en donde tenemos que tratar con justicia. O sea, el valor de la justicia. Principales aportaciones: consideró que el principio de todas las cosas era la de Peirón, El origen, libro sobre la naturaleza. Vean
el origen para él era lo principal, ¿no? Era un personaje que soñaba, que fantaseaba en grande para llevar a trascender, a que sus conocimientos trascendieran, y vean, lo seguimos recordando. En la parte de la identidad era un individuo que buscaba la unidad, buscaba el hecho de poder ayudar a más personas. En la parte de la productividad, pues utilizó la cualidad del ser fecundo, el saber sacarle provecho al tiempo, el que el tiempo fuera remunerador, rentable, útil. En la parte de la competitividad, el desafío, ¿no? Siempre el desafío te lleva a ser más competitivo, a lograr cosas nuevas. En la parte de la prosperidad, en la parte del progresar, y en la paz, el lograr la calma, ¿no? Contigo mismo y con todos los demás, ¿no? Características de los juicios de valor, características de los juicios de valor. Son creencias particulares, oigan, juicios de valor. En un juicio de valor tú dices, esta persona está haciendo mal o está haciendo bien. Es el juicio que tú haces. ¿Qué valor le das a la acción que está haciendo esa persona? Son particulares. Son establecidos sobre forma de vida o de valores. Son subjetivos, son personales, ¿no? Yo creo, a lo mejor otra persona no cree lo mismo, ¿no? Es un sistema de valores específico. Varía dependiendo del contexto cultural, histórico y social. Y así pasa, ¿no? Lo estamos viviendo en la actualidad. Cómo nosotros tenemos un juicio de valor para una determinada persona y tú estás viendo que está haciendo las cosas bien y otra persona está viendo que está haciendo las cosas más, o al revés, ¿no? Para eso, para poder lograr que podamos lograr la meta, sea aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional, necesitamos poner en práctica este modelo, porque así ya estas creencias personales, pues las llevas a un sistema de valores y ya va a ser más certera tu juicio de valor, ¿no? O sea, oferta de docentes calificados. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay docentes, o sea, necesitamos aumentar considerablemente a nivel mundial, vean, la oferta de docentes calificados. Quiere decir que la mayoría de los docentes no somos calificados. Aquí dice así. Entonces, hay que pensar, o sea, hay que notar, a ver, ¿es cierto? Hay que notar. ¿Realmente los docentes no están calificados? O sea, hay que notar esas cosas, ¿no? Hay que sentir, o sea, en el sentir la cualidad del impresionar, ¿no? Como yo, lo que notas, lo que tú notas, esa característica que tú dices, los maestros no están teniendo esta habilidad, esta competencia para enseñar. Entonces, ¿cómo esa idea que tú sacaste la vas a llevar al sentir para que impresiones a los demás a la hora de lo que tú pensaste? O sea, ¿cómo le vas a hacer para poder persuadir a los demás para que lo que tú estás pensando, ellos lo puedan sentir? La mejor forma de persuadir a la gente es a través de llegarle al sentir. Y en la parte del razonar, la cualidad de ser deductivo. La parte de ser deductivo, o sea, el poder recapacitar, el poder reflexionar acerca de lo que él dice. O sea, deducirlo a la máxima expresión, ¿no? Y el actuar, pues a ver, eso que tú me estás diciendo, dame un ejemplo de cómo podríamos lograr que los docentes sí sean calificados, ¿no? Napoleón Bonaparte, 1769-1821 después de Cristo. A mi juicio, la buena o mala conducta del niño depende completamente de la madre. Ese es su pensar, él piensa eso. Principales aportaciones: terminó con la Revolución Francesa, dio inicio a la edad contemporánea. Vean la importancia de Napoleón Bonaparte, ¿eh? Dio inicio a la edad contemporánea, 1789. ¿Sí? Vean la importancia, ¿no? Porque antes de la edad contemporánea, ¿sí? Fue de la edad del 1400 aproximadamente al 1700, ¿no? Entonces, la edad moderna, que era la edad moderna en esa etapa. Entonces, vean la importancia de Napoleón. El Código de Napoleón, las reformas económicas, la libertad religiosa, las reformas educativas, libros, máximas y sentencias, máximas y pensamientos, máximas y sentencias del emperador, personaje. Entonces, este personaje soñaba en grande, se ilusionaba con lograr
salvar a Francia de todo el problema que tenía. Es una persona con muchísima identidad, reconocido, muy reconocido. Él buscaba, tenía una de la identidad, buscaba la igualdad, buscaba el sumar más gentes a que pudieran identificarse con su proyecto. En la parte de la productividad fue muy fértil. Oigan, vean, cambió de época a la época actual que estamos viviendo, 1789. En la parte de la competitividad, pues vean, lucha y lucha y lucha con otros imperios en esa época. En la parte de la prosperidad, pues fue una persona que tuvo bienestar, ¿no? Pues mejoró mucho la situación de su país. Y en la paz, él buscaba que hubiera sosiego en sus territorios, ¿no? Que hubiera tranquilidad en sus territorios. ¿Cuál es la importancia de los juicios de valor? Vean, importancia de los juicios, valorar el accionar humano para lograr que cada día podamos ser más útiles en todos los aspectos de nuestra vida. Esos son los juicios, el valorar el accionar, ¿sí? Pero aquí hace algo importante, ver el accionar y no nada más verlo, sino si vemos que alguien está accionando de una manera negativa, ¿sí? Negativa o indiferente, buscar cómo lograr. Por ejemplo, yo en el salón de clases, todo lo que hicimos para poder lograr que ustedes accionaran, porque los veía con una actitud totalmente negativa, indiferente, no querían pasar a exponer clases. Y como si la mayoría pasaron a exponer clases y se les valoró, ¿sí? Falta más, necesitamos sumar a más maestros que den este modelo para poderles desarrollar plenamente su personalidad, como dice el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo con esto podemos, como ya terminamos con las metas, vamos a volver a iniciar con la meta 1? Ya terminamos son 10 metas de este objetivo 4. Cada objetivo tiene diferentes metas. Entonces aquí estamos viendo la meta 1 otra vez, cómo lograr que los alumnos terminen la enseñanza primaria y secundaria gratuita, equitativa, de calidad, pertinente y efectiva, ¿no? ¿Cómo podemos hacer con los juicios de valor? O sea, cómo podemos valorar al ser humano en sus cuestiones, si lo hizo bien o lo hizo mal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pensar, ¿sí? ¿Qué es el pensar? ¿Qué cualidad vamos a manejar? El cavilar, ¿no? El cavilar, el crear, el discurrir, el estudiar, el idear aspectos para poder lograr que se cumpla esto, ¿no? En la parte del sentir, la cualidad del amar es importante, o sea, la única manera que hace uno las cosas es porque ama. Yo, por ejemplo, superamo a mi esposa, superamo a mis hijos, los superamo a ustedes, si no, no me preocuparía. Sí, sería un maestro barco que viniera nada más a darle las clases teóricas, ¿sí? No, quiero desarrollarles lo que dice el programa de la materia, educación basado en competencias porque los amo. ¿Qué competencia? La competencia de hablar correctamente, la competencia de escribir correctamente, la competencia de valorarte correctamente, manejar los valores, de que seas útil, la competencia de que seas útil, porque valor recuerda el grado de utilidad y aptitud de las cosas. El razonar, el que puedas tú multiplicar las ideas y el actuar, o sea, el experimentar, porque ¿de qué sirve que vayas al salón de clase, que estés sentadote ahí escuchando y escuchando y escuchando y no experimentes? No te va a servir de mucho, por no decir de nada, no te va a servir de mucho, tienes que experimentar. Oigan, educación basado en competencias es experimentar. Si ustedes están sentadotes ahí en el salón de clases escuchando, no es educación basado en competencias, ¿sí? La educación basada en competencias es de que tú tienes que hacer las cosas. El maestro es un guía. Importancia de los juicios de valor. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519 después de Cristo. Nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Vean las principales aportaciones: el hombre del Vitruvio, la última cena, el vehículo autopropulsado, el tornillo aéreo, los engranajes, la anatomía, la ciudad inteligente, libros del tratado de la pintura, la aventura anatómica,
bestiario de vicios y virtudes. Y bueno, aquí vemos que este personaje, Leonardo da Vinci, soñaba, anhelaba con trascender. Es un super personaje de la historia. Tenía muchísimos, muchísimos talentos en la identidad. Buscaba en la identidad, recuerden que la identidad es quererse uno, ¿sí? Querer a la ciudadanía, querer a todos, ¿no? La identidad, cuando tú tienes una identidad, quieres a todos, ¿no? Entonces siempre el que tiene una identidad propia anda buscando la equivalencia, la unión, el hecho de poder compartir con otro, ¿no? La parte de la productividad fue muy fructífero con todas sus obras, lo seguimos recordando todas sus obras. En la parte de la competitividad, pues es el disputar contigo mismo cada día una disputa interna de cómo puedo yo ser mejor. En la parte de la prosperidad, cómo poderme expandir en mi ciudad, en mi estado, en mi país. O sea, eso se expande y sí, lo logró porque lo seguimos recordando. Y en la parte de la paz, pues estar tranquilito, estar en reposo, esperando a que pasen las cosas, ¿no? ¿Qué son los valores? Acciones, yo lo defino como acciones positivas, ¿no? Acciones positivas. Pero aquí les vuelvo a repetir la definición porque me encanta esta definición que dice la Real Academia. Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar y deleite. Los papás son un valor para nosotros, nosotros como hijos somos un valor para los papás. Los maestros deben de ser un valor para nosotros siempre y cuando nos enseñen, oigan, competencias. Y dentro de las competencias, el conocimiento, ¿no? O sea, que los maestros sean aptos, los gobernantes deben de ser útiles, nos deben de producir bienestar y deleite. Nuestra pareja es útil. Vean la importancia, grado de utilidad, que no se les olvide, grábenselo bien en la mente, o soy útil o no soy útil. Para eso, para ser útil, tengo que hacer acciones positivas. ¿Cómo puedo hacer acciones positivas para lograr la meta 2? Asegurar servicios de atención y desarrollo en la primera infancia. Para lograr esto, necesitamos el modelo de valores, con los valores internos. Pensar, sentir, razonar y actuar. Y entonces en el pensar, algo que me produce el pensar, pues es el estudiar me produce pensar, ¿no? Entonces es importante que estudie, pero que esté prestando atención, sacando los términos más importantes, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, yo estudié tantos libros, ¿no? Y bueno, y dime qué aprendiste de tal libro. No, no aprendí nada, entonces perdiste el tiempo. Si no sacas lo más importante de un libro o una película, pierdes el tiempo. Y en la parte del sentir viene la cualidad del encontrar, ¿sí? El encontrarte contigo mismo es importantísimo esta parte, ¿no? El hecho de que tú te encuentres, que tú te quieras, que tú te sientas que eres una persona importante para ti misma, ¿no? El razonar, la parte de la lógica, ¿no? El hecho de que utilices ese sentido común que te da la propia vida por ser humano. Y en el actuar, el cabildear, el buscar nuevas ideas, el buscar personas que se sumen a tus ideas, a tus propuestas, a tus proyectos. Y bueno, Max Scheler, 1874-1928 después de Cristo. La persona es un valor por sí misma. Vean, aquí lo dice Max Scheler. La persona es un valor por sí misma. Principales aportaciones. El resentimiento en lo moral, los ídolos del conocimiento de sí mismo, el formalismo en la ética y ética material de los valores, rehabilitación de la virtud, fenomenología y metafísica de la verdad, libros, El puesto del hombre en el cosmos, modelos y líderes, esencia y forma de la simpatía. Entonces, este hombre considero que soñaba en grande, tenía este valor del soñar. Que consideramos que utilizaba la cualidad del idealizar. El idealizar es proyectarte en el futuro, ¿no? La parte de la identidad, la parte de la identidad que tiene que ver con coincidir,
con otras personas, el buscar la igualdad, la identificación, la afiliación con otras personas, la parte de la productividad, el ser lucrativo, la parte de lucrar, lucrativo tiene que ver aquí, esta cualidad tiene que ver con saber aprovechar el tiempo, ¿no? Sacarle ventaja al tiempo, porque el tiempo no se les olvide que el tiempo es vida. La parte de la competitividad, la parte de la emulación, el desafío, el dominio del tema, el enfrentamiento, ¿no? Entonces esta parte de contigo mismo, no se te acuerde, no se te olvide, hey, contigo mismo, tenemos que educar a todos a que la competitividad es con uno mismo, ¿no? Es como vas a crecer cuando tú mismo te exiges más, ¿no? La parte de la prosperidad, tener satisfechas tus necesidades, consideramos que Max Scheller, pues tuvo auge, ¿no? O sea, sí logró la prosperidad porque trascendió, ¿no? Y la paz, hay que ser tolerante, la cualidad de la tolerancia para alcanzar lo que tanto decíamos que es esa paz, esa calma, esa concordia, ese reposo, ese sosiego que debemos de tener con uno mismo, ¿no? ¿Qué son las virtudes? Vean las virtudes. Realizar acciones de manera extra. Una virtud es realizar acciones de manera extraordinaria. Poder y potestad de obrar, ¿no? Es un virtuoso de la guitarra, es un virtuoso del balón. Cuando vemos una persona que hace algo ordinario, lo hace extraordinario. Ustedes están viendo aquí la imagen de algo extraordinario que hicimos, que fue poder reunir alumnos de primaria, secundaria y bachillerato con sus papás para hacer este disco que se llama Nuestra Identidad, rondalla Acciones Positivas, ¿no? Vean aquí la imagen de que gracias a las virtudes de estos personajes. Entonces, es demasiado importante, jóvenes, que descubran sus virtudes. Pregúntenle a sus papás qué es lo que ustedes hacen de manera extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de las virtudes podemos lograr ese acceso igualitario a una formación técnica y profesional de calidad, de calidad? Cuando estamos hablando de educación de calidad, así debe de ser la educación de calidad. Una educación de calidad es una educación de valores, una educación de resultados, una educación donde el alumno desarrolla todas sus potencialidades, una educación donde los alumnos desarrollan su personalidad. Y bueno, aquí estamos viendo que en el pensar, en la parte de las virtudes se utiliza el valor de la cualidad del proyectarte. El pensar es proyectarte. O sea, proyéctate, no pierdes nada proyectándote. Pero aquí es algo, luego viene después del proyectar, el sentir, o sea, te debes sentir alegre. Cada cosa que hagas, siempre lo debes de hacer con alegría para que así te salga mucho mejor. Entonces es importante utilizar esta cualidad a la hora de que tomemos decisiones. Acuérdense que esto es para tomar decisiones. Piensas algo, lo conectas con el sentir, lo conectas con el razonar. Una vez que hay ese debate entre el pensar, sentir y razonar, ya vas a actuar, ¿no? En el recapacitar a la hora de razonar, porque posiblemente diste una mala idea, entonces tienes que recapacitar que probablemente haya otras opciones que te puedan llevar a mejores resultados. Y en la parte del actuar, el ejercer, el actuar tiene que ver con empezar, con escuchar, con intervenir, con lograr hacer algo, ¿no? Ponerte en acción. William Shakespeare, 1564-1616 después de Cristo. Asume una virtud si no la tienes. Oigan, asume una virtud si no la tienes. Yo, por ejemplo, les voy a dar mi ejemplo. Yo no tenía la virtud de bailar y ahora me siento un virtuoso. Bueno, me dicen que soy un virtuoso del baile porque pues bailo bien. Entonces, pues, igual que del hablar me daba terror hablar en público, ahora más o menos ya hablo mejor, pero anteriormente me daba terror, ¿no? Porque hice lo que dijo William Shakespeare, asumí esa virtud. Principales aportaciones: es el escritor más importante de la literatura universal, la introducción del humanismo a lo trágico, criticar el comportamiento social con sus obras humorísticas y trágicas, fomentar el cambio social y el dinamismo en las conductas humanas, libros, palabras de amor de Shakespeare, Romeo y Julieta y El mercader de Venecia. Este personaje, pues, aplicaba el valor del soñar, anhelaba con lograr sus sueños,
con lograr lo que se había propuesto. En la parte de la identidad, utilizaba la cualidad de la identificación, o sea, buscaba identificarse con otras ideas. En la parte de la productividad, pues rentable, su tiempo fue rentable porque le sacó mucho provecho. La parte de la competitividad, pues era una persona que estaba en constante, utilizaba la cualidad del duelo para poderse enfrentar a él mismo y cada día sacarle mejores ventajas a todo su talento, ¿no? En la parte de la prosperidad, pues logró el éxito, porque pues, lo seguimos recordando, y en la paz consideramos que buscaba el sosiego, la cualidad del sosiego, o sea, el vivir en paz. Era una persona que buscaba la tolerancia, la tranquilidad, la quietud, ¿no? ¿Qué son las actitudes? Querer hacer las cosas. Esa es la definición mía, querer hacer las cosas. Disposición de ánimo manifiesta de algún modo, ¿no? Entonces, ¿cómo queriendo hacer aumentar el número de jóvenes y adultos del trabajo decente y crecimiento económico? Y aquí ven ustedes una imagen de una niña con capacidades diferentes participando, cantando en un concurso de canto como invitada de honor. Excelente, ¿por qué? Porque queremos hacer las cosas, nos atrevemos a hacer las cosas, necesitamos más gente que quieran hacer las cosas. Esa es la actitud, querer hacer las cosas. Tener una actitud quiere decir que vas a hacer las cosas. Y aquí viene la parte de los 4 valores del pensar, en la parte de la cualidad del calcular, ¿no? Calcular si yo puedo crear algo, si puedo idear algo, puedo imaginar algo, puedo inventar algo, ¿no? Entonces aquí viene la parte del calcular, la parte del sentir, el hecho de que también en un momento dado pues pueda lamentar lo que estoy yo pensando, ¿no? Que lo que calculé no era lo que debía hacer y pues puedo lamentar, me puedo arrepentir, ¿no? Y todo el derecho de hacerlo en la parte del sentir, en la parte del razonar, el meditar, o sea, irte a ver los aspectos más profundamente antes de tomar una decisión, y el actuar en la parte del intervenir, la cualidad del intervenir. Y aquí Winston Churchill, 1874-1965 después de Cristo. La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Principales aportaciones: ganador del Premio Nobel de Literatura, escritor británico, es considerado uno de los grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial, primer ministro del Reino Unido en 2 periodos, libros, Mi juventud, la Segunda Guerra Mundial 1, la crisis mundial, 1911-1918, la pintura como pasatiempo. Este personaje ponía en práctica el valor del soñar, o sea, él utilizaba la cualidad del ansiar, ansiaba trascender, ansiaba ganarle a los alemanes, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. En la parte de la identidad, el valor de la identidad, la afinidad, buscaba cómo lo que él manejaba, otras personas se le afiliaran o él afiliarse a otros movimientos, porque una persona con identidad eso hace. En la parte de la productividad, su tiempo le sacó provecho, o sea, utilizó la cualidad del remunerador. En la parte de la competitividad, era constantemente se estaba retando con él mismo para lograr lo que él quería. En la parte de la prosperidad, pues tuvo la cualidad de la fortuna, porque pues una persona que trascendió. Todos estos que estamos mencionando aquí fueron personas que realmente sacaron ventaja al tiempo que vivieron. La parte de la paz, el vivir en armonía, por eso quería acabar con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué son los hábitos? ¿Qué son los hábitos, no? Un modelo de comportamiento estandarizado. Dice la etimología del latino habitus, modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas, ¿no? Y aquí estamos viendo una imagen, ¿no? De que para poder formar parte de una rondalla, pues tienes que estandarizar el proceso en cada una de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo con esto de los hábitos podemos eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar acceso igualitario a la formación profesional, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo poner en práctica estos valores del pensar, del sentir, del razonar, actuar, valores internos? Entonces, en el pensar hay que visionar, o sea, te tienes que ver cómo quieres estar en el futuro, y el hábito te hace esto, ¿no? La parte del sentir, el
presentir las cosas que te pueden suceder, hay que dejarnos guiar a veces por el presentimiento, en el razonar, pues concentrarte en lo que estás haciendo para poder ser más lógico, estructurar más las ideas, ser más deductivo, ¿no? En la parte de actuar, el aprender a escuchar, ¿no? El escuchar para poder lograr con esto, lograr lo que tú quieras, en este caso, pues la meta 5, ¿no? Luego viene el John Maxwell, 1947 hasta la actualidad, después de Cristo, dice, puedo predecir el resultado a largo plazo de un éxito si me muestran sus hábitos diarios. Vean, con tus hábitos diarios, John Maxwell puede lograr predecir los resultados. La importancia de los hábitos, ¿no? Principales aportaciones, fundador de INGOI, Organización Internacional de Desarrollo y Liderazgo, que trabaja para ayudar a líderes de más de 80 naciones. Libros, Desarrolle el líder que está en usted, Liderazgo, Principio de Oro, qué tan alto quiere llegar, Líder 360 grados, ¿no? Entonces este personaje, pues, soñaba o sueña en grande porque todavía está vivo, o sea, él tiene la cualidad de codiciar, o sea, de buscar la manera de poder lograr lo que él se propone en la parte de la identidad, la cualidad de la unidad, el buscar la similitud, la sinonimia, la unidad con otras personas, la parte de la productividad, el ser fecundo, el siempre estarle sacando provecho al tiempo. Vean todos los libros que escribió y todo lo que ha hecho, la parte de la competitividad, la incumbencia, ¿no? La parte de interesarte en los asuntos que nos pueden perjudicar, ¿no? La prosperidad, pues ha sido un hombre con suerte, ¿no? Un hombre con suerte porque ¿qué es la suerte? Aprovechar las oportunidades que se te presentan, y la paz, el manejo del valor de la paz con calma, estar en un estado de armonía y tranquilidad contigo mismo, ¿no? Y con todos los demás por lo que has hecho, ¿no? Diferencias, valores, virtudes, actitudes y hábitos. Valores son acciones, virtudes, talentos, actitudes, ánimo, hábito, estandarización. Con esto, con valores, virtudes, sí, actitudes y hábitos, podemos asegurar que todos los jóvenes y adultos estén alfabetizados y tengan nociones de aritmética. Para esto, pues tenemos que utilizar los valores internos, pensar, sentir, razonar y actuar. En el pensar tenemos que ser muy innovadores, muy innovadores. Necesitamos salvar a la madre naturaleza y la única manera es siendo innovadores. En la parte del sentir tenemos que utilizar esta cualidad del presentir. Muchos tenemos esa cualidad, entonces para poderlo poner en práctica tenemos que confiar en nosotros mismos, en el razonar, tenemos que ser muy matemáticos para poder tomar mejores decisiones, y el actuar hay que preguntar, preguntar y seguir preguntando. Es una competencia el saber preguntar. Stephen R. Covey, 1932 al 2012 después de Cristo. Dice, siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un personaje. Sembrar un personaje, cosechar un destino. Principales aportaciones, fundador de Franklin Covey Company, empresa de cursos, seminarios de formación para la gestión de negocios. Libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El 8º hábito, Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Las 12 palancas del éxito, ¿no? Este personaje soñaba, o sea, tenía la cualidad de fantasear con lo que él quería, se proyectaba y lo logró porque pues trascendió en la parte de la identidad, buscaba la parte de la equivalencia, la afiliación, por eso utilizó la cualidad de la igualdad. La parte de la productividad, fue un personaje fértil porque siempre estuvo sacándole provecho al tiempo. En la parte de la competitividad, pues utilizó la cualidad del poder, el poder de él mismo, el poder de todos sus talentos para poder lograr alcanzar a donde llegó, ¿no? La parte de la prosperidad, fue una persona feliz porque fue exitosa, y en la paz, la igualdad, la cualidad del reposo, ¿no? El reposo es estar en un estado de
de ánimo, de tranquilidad, ¿no? Finalidad de los valores, virtudes, actitudes y hábitos. La finalidad. Los valores, la finalidad es la utilidad, ser útil. Las virtudes, el trascender. Las actitudes, la práctica. La práctica siempre está en acción, en acción, en acción. El hábito, el formar un modelo de accionar. Y bueno, aquí están viendo una imagen donde nosotros, sí, con estos aspectos de valores, virtudes, llevamos una feria de valores a las colonias más pobres, sacándole valores, virtudes, actitudes y hábitos a los jóvenes, ¿no? Entonces, aquí con esto, ¿cómo podemos lograr la meta 7? Que es que los alumnos adquieran conocimientos en desarrollo sostenible, derechos humanos, igualdad de género y cultura de paz. No se les olvide que desde el 2015 debemos de estar nosotros desarrollando esto. Entonces, aquí cómo tenemos que utilizar el modelo de valores del pensar, el sentir, el razonar y el actuar, ¿no? En el pensar, cómo tenemos que inventar las cosas, ¿no? Si vemos que no se ha logrado hasta ahorita, entonces, ¿cómo podemos inventarlo? En el sentir, o sea, tenemos que saber controlar la ira, porque la ira está en el sentir. Si algo nos hace enojar, entonces tenemos que buscar la manera de que lo podamos controlar. En la parte del razonar tenemos que inferir, o sea, la parte de entender. Inferir es entender, deducir algo, ¿no? En la parte del actuar, el inducir, el ir a la parte de la solución del problema, ¿no? El actuar. Y bueno, aquí vamos a ver la frase que tiene que ver con este tema de Mahatma Gandhi, 1869 a 1948 después de Cristo. Tus hábitos se convierten en tus valores se convierten en tu destino. Principales aportaciones: consiguió la independencia de la India de Gran Bretaña, honrado en la India como el padre de la nación, practicó la desobediencia civil masiva no violenta. Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela reconocieron que fue su fuente de inspiración. Libro Mahatma Gandhi, autografía, reflexiones sobre la no violencia, palabras de verdad. Entonces, este personaje utilizaba estos valores, el soñar, o sea, fantaseaba que iba a lograr cumplir todo lo que él se proponía. En la identidad buscaba la cualidad de la equivalencia, la parte de buscar una equidad, una igualdad con las demás personas. En la parte de la productividad fue muy fructífero, supo aprovechar adecuadamente todas las oportunidades que se le presentaron. En la parte de la competitividad se enfrentaba a él mismo para lograr ser cada día más grande, lograr desarrollar todo su potencial. La parte de la prosperidad, pues la parte del progreso, llevó a su nación a un gran progreso, pues la liberó del yugo de los ingleses, ¿no? Y en la paz buscar la concordia, la cualidad de la concordia, el estar bien con él mismo y con todos los demás, ¿no? Relación de los valores, virtudes, actitudes y hábitos. ¿Cuál es la relación? Buscan el desarrollo pleno de la personalidad. Vean, todos buscan el desarrollo pleno de la personalidad. Y con esto podemos construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad. Sí, podemos desarrollar plenamente la personalidad de los seres humanos, ¿no? Y aquí están viendo una imagen donde una niña, que es mi hija, dando una plática a los rotarios, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo debemos de imaginar, o sea, en el pensar debemos de utilizar la cualidad de imaginar, o sea, el proyectarte, el crear, el idear, el innovar, el inventar, para poder lograr lo que nosotros queramos, ¿no? En este caso es la meta, pero lo que queramos en nuestra vida. En la parte del sentir, la parte del convivir. Tenemos que aprender a convivir en el salón de clases, nos tienen que enseñar a convivir porque es
un valor muy importante y una cualidad muy importante para el manejo de las emociones, el valor de la empatía. En la parte del razonar, el saber estructurar ideas, saber estructurar datos, saber estructurar proyectos es muy importante. Y la parte del actuar, el saber redactar. Es importantísimo que sepamos redactar, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, 1910 a 1997 después de Cristo, ¿no? Yo hago lo que usted no puede y usted lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas, ¿no? Principales aportaciones: ganó el Premio Nobel de la Paz, estableció un eslabón entre ricos y pobres, dejó escuelas, institutos y conventos de su congregación Hermanas de la Caridad, libros En el corazón del mundo, Momentos de humildad, La vida, Camino de sencillez. Y bueno, la Madre Teresa de Calcuta utilizaba muy bien estos valores del soñar, o sea, ella se ilusionaba con poder ver un mundo diferente, que los pobres tuvieran mejores oportunidades en la parte de la identidad, utilizaba la cualidad de la semejanza para poder tener una identificación con los demás, tener una similitud, una unidad con los demás en la parte de la productividad. Fue provechoso su tiempo porque logró hacer cosas muy importantes, por eso fue que trascendió en la parte de la competitividad, la parte de la autoridad, ¿no? Era una autoridad a nivel mundial en lo que ella hacía, en la prosperidad, pues logró tener un bienestar, o sea, alcanzar sus propósitos personales, familiares, sociales, educativos y económicos. En la parte de la paz, buscar la cualidad de la conciliación, o sea, el estar bien con ella misma y con todos los demás. Y bueno, ¿cuáles son los dilemas éticos relacionados con el módulo? ¿Qué son los dilemas? Decidir adecuadamente ante una situación, esa es mi definición. Decidir adecuadamente ante una situación. ¿Qué dice la Real Academia? Situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas, ¿no? Y aquí está hablando de que temas que están relacionados con este módulo, como las drogas, la eutanasia, la adopción, la parte de ser indiferentes, etcétera. O sea, cómo poder lograr que la mayoría de la gente pues ya no se drogue, porque el drogarse lo hacen porque tienen alguna necesidad. Entonces, ¿cómo lograr que satisfagan sus necesidades? Pues ya lo vimos a través de los valores. Los valores logran que la persona se sienta útil y que pueda llegar a esos niveles de prosperidad y paz, ¿no? La parte de la eutanasia, el hecho de que la gente decida en qué momento quiere morir o no, ¿no? La parte de la adopción, si se vale adoptar a niños, si las personas pueden adoptar, la parte de ser indiferentes, o sea, en dónde caen en esta parte de los valores. Entonces, ¿cómo podemos lograr que educar a los seres humanos para que no tengan estos dilemas? Y yo considero que tiene que ver con los valores, porque los valores te dan ese carácter, esa fuerza para que tú puedas tomar las mejores decisiones en un momento dado. Por eso les decimos tantas veces: tienes que pensar, tienes que sentir, tienes que razonar y tienes que actuar. Entonces, las decisiones que vas a tomar van a ser mucho más seguras. Tienes que aprender a soñar, a tener una identidad propia, a ser productivo, competitivo y alcanzar la prosperidad y la paz. Este modelo, les aseguro que vamos a poder librarnos de esos dilemas, ¿no? Porque vamos a saber tomar las mejores decisiones en el momento adecuado. Y bueno, con esto termino lo que son los temas de la unidad número uno. Y cómo inicié. Bueno, aquí viene, antes de terminar, viene la parte de James Adam, 1860-1935 después de Cristo. De hecho, la acción es el único medio de expresión para la ética. Vean aquí lo que dice James Adams. De hecho, la acción es el único medio para la expresión ética. O sea, no puede decir soy ético si no haces acciones positivas. Eso es importante.
todo tiene que ver con la acción más que con el discurso, pero nos han enseñado que con el discurso, no, 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 es acción. Por eso decimos positivos, negativos, indiferentes. Para mí los peores son los indiferentes, son los que no hacen nada, porque no tienen acción. Hay que accionar, ¿sí? Importante buscar la manera de que accionen de manera positiva, ¿no? Este personaje fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, pionera de la asistencia social en Norteamérica, fundadora de Hull House, institución social, trabajó en favor del voto femenino, el pacifismo, libro Democracia y Ética Social, el largo camino de la memoria de las mujeres, ¿no? Entonces esta persona soñaba en grande, se imaginaba cosas excelentes y las lograba, identidad, en la parte de la analogía, buscaba la analogía con otras personas para poder sumar y sacar ventaja. La parte de la productividad fue lucrativa porque supo aprovechar el tiempo. En la parte de la competitividad, o sea, tenía un debate con ella misma de cómo poder ser cada día mejor, ¿no? La parte de la prosperidad, pues la estamos recordando bueno, ganó Premio Nobel de la Paz y se expandió por todo el mundo. Y la paz para la cualidad del acuerdo para poder alcanzar ese estado de armonía, ¿no? Y ahora sí, con esto terminamos la unidad número 1, la unidad número 1. No se les olvide, la vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros hemos decidido ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza desde la escuela, desde la docencia.